Entrecerró los ojos ante el revestimiento de aleación quemado, murmuró algo obsceno sobre adhesivos alienígenas y golpeó el costado del traje EXO con una llave inglesa que definitivamente no había sido calibrada para la diplomacia. La cosa gimió. Realmente gimió como si la hubieran insultado. Bueno, o estás ofendido o eres sensible. Y no estoy de humor para cuidar otro arnés de batalla semiconsciente con problemas de abandono, se quejó Nevas. Movió la muñeca y apareció la interfaz proyectada desde la corteza interna del traje. El diagnóstico brilló en el aire en un azul neón, un remolino de escritura alienígena y errores de sintaxis confusos que se leían como una mala carta de ruptura de una tostadora. Él suspiró. Excelente. Tecnología de guerra antigua de Bear. ¿Por qué no me das una bomba nuclear y me pides que la use para usar hilo dental? Detrás de él, la puerta de la base 6 se abrió con un silbido, seguida del inconfundible sonido de unas botas pesadas, militares, con triple blindaje, que no se consiguen en los grandes almacenes de la zona. Los pasos se detienen y luego se reanudan, deliberados e implacables, de ese modo que te hacen sentir como si les debieras un alquiler. No se giró. Llegas tarde, dijo. El papeleo decía que su barco debía llegar hace una hora. Tuve tiempo de arreglar una unidad expendedora que disparaba cápsulas de café como si fueran munición de cañón de riel. Ninguna respuesta, solo el peso de la presencia, de ese tipo que limpia el aire. Finalmente, miró por encima del hombro. Ella estaba allí, alta como el infierno y el doble de intimidante, con el casco debajo de un brazo y la armadura ennegrecida en algunos lugares, brillando con el brillo apagado del plasma seco. Su piel tenía ese suave tono gris obsidiana característico del vicario, y sus ojos, uno azul, el otro un ultravioleta profundo, se encontraron con los de él sin parpadear. Tomaré eso como un hola, ofreció Dne, o posiblemente una amenaza de muerte. Realmente depende de los matices culturales, ¿no? Todavía no hay respuesta. Cruzó la bahía en silencio, el metal flexible de su traje gimiendo con cada paso. Cuando llegó hasta él, colocó la masa arrugada de su hombrera sobre el banco de trabajo con el toque cuidadoso y reverente que uno podría usar para tratar a un animal herido. Ya sabes, dijo Dne, mientras inspeccionaba los daños, normalmente cobro extra por casos de trauma. Me dijeron que eras el único que podía arreglarlo. Su voz era baja, inflexible, como grava arrastrada a través de radioátic. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, respondió Dne, activando el escáner del banco. Pero no te equivocas. La mayoría de la gente no sabría qué hacer con la aleación Bar Neural Triaded excepto venderla o prenderle fuego. No necesariamente en ese orden. Ella no dijo nada, simplemente permaneció allí, con los brazos cruzados, observando. Dne trabajó. El escáner emitió un pitido y comenzó a retirar las placas fracturadas, revelando la compleja red de cableado pseudoorgánico que había debajo. Su armadura no era solo tecnología. Fue un recuerdo vivo. Los trajes Bar estaban biovinculados, enredados con el sistema nervioso del guerrero como una segunda piel y en algunos casos como una segunda conciencia. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó, extrayendo con cuidado una pieza de fusible. Ser golpeado por un rayo desintegrador, enamorarse de una mina de gravedad, luchar contra un agujero negro y perder puntos. Ella no sonrió, pero la comisura de su boca se torció apenas. Emboscada, dijo. Eso no es muy cinematográfico. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos escanearon los circuitos expuestos. Mi unidad se ha ido. Algo silencioso pasó entre ellos. Luego un cambio casi imperceptible, del tipo que se cierne fuera del alcance del lenguaje. Dne no presionó. No era bueno con la gente, ni con los extraterrestres, ni con las emociones, pero era genial con las distracciones. Bueno, al menos el daño está localizado, dijo mientras levantaba un actuador derretido. Tienes los hombros fritos, pero el casco está intacto y la carcasa del torso parece como si solo hubiera perdido uno. Se detuvo. Ella miraba hacia adelante,
inmóvil. Sus hombros estaban rígidos, no por el dolor, sino por el esfuerzo de contener algo. Su respiración, apenas audible a través de la acústica atenuada de la bahía, se entrecortó por una fracción de segundo. Dne dudó, con la llave en el aire. Luego dijo tan suavemente como el sarcasmo lo permitía: si estás a punto de decirme que la armadura también está unida emocionalmente y necesita terapia, no tengo licencia para eso. Hago terapia mecánica, no mental. Su mandíbula se tensó. Sin palabras. Y entonces, suave, casi imposible, un sonido se le escapó. Una exhalación diminuta, apenas perceptible. Un sollozo doblado sobre sí mismo. Dne parpadeó. Se volvió hacia el banco como si nada hubiera pasado. De repente, su corazón empezó a latir más fuerte que los ventiladores que estaban detrás de él. Con cuidado y deliberadamente, se acercó al soldador y habló en voz baja. Bueno, dijo, tocando la celda de energía. Supongo que es bueno que también sea un experto en reconstruir cosas que se están cayendo a pedazos. No hubo respuesta, pero esta vez ella no apartó la mirada. Dejó caer el microfusor por tercera vez y fingió que fue intencional. No lo fue. Sus manos normalmente no eran tan torpes, a menos que los niveles de cafeína fueran bajos o algo en la habitación hubiera cambiado la gravedad. Él culpó a este último. El aire se sentía de alguna manera más pesado, como si el propio puesto de avanzada estuviera conteniendo la respiración. Ella se sentó en silencio en el borde del banco de trabajo. Los restos de su armadura se desplomaron a su lado como miembros derrotados. El traje EXO había comenzado a responder a las reparaciones de Dne. Apenas. Pequeños pulsos de luz azul brillaban a través de la red neuronal. Una buena señal técnicamente, pero no pudo evitar notar que sus manos no habían dejado de temblar. Lo entiendo, dijo, apretando la articulación con una concentración innecesaria. Trauma de batalla, sobrecarga nerviosa, fatiga de combate, culpa ancestral antigua o tal vez simplemente mala comida de cafetería. Una vez lloré incontrolablemente después de comer lasaña sintética. Completamente normal. Ninguna respuesta, ni siquiera un bufido. Él miró hacia arriba. Ella miraba hacia adelante, no a las paredes ni a las herramientas, sino a algún lugar más allá, a través de algo que solo ella podía ver. Uno de sus guanteletes estaba apretado en su regazo. Sus dedos lo rodeaban como si fuera un salvavidas. Sus nudillos se habían vuelto del color de la escarcha lunar. Ya sabes, continuó, haciendo un gesto con su llave inglesa como si fuera un objeto de utilería. Dicen que hablar con tu armadura es señal de que te has vuelto completamente loco en el espacio. Pero he visto a chicos en esta estación discutir con sus tostadoras. Uno de ellos perdió. Todavía nada. Él suspiró. Dne regresó al módulo del pecho del traje EXO, abrió el amortiguador psiónico y silbó levemente. Alguien ha pasado por una tormenta infernal cinética. ¿El enemigo estaba usando disruptores sísmicos o insultaste su religión? Esta vez, su voz salió. Bajo control ambos. Hizo una pausa. Mira, esto es lo que me encanta de ustedes, los tipos vagabundos. Te la juegas todo. Hubo un tic en el borde de su boca otra vez. No es exactamente una sonrisa. Aún no. Se inclinó sobre la armadura, desviando uno de los conductos de microhilos. Los hilos se crisparon como nervios vivos. Bacard siempre le daba escalofríos. Demasiado orgánico, demasiado receptivo. Una vez se disculpó accidentalmente con un traje por pisarle el pie y estaba bastante seguro de que lo perdonó. Khaled se movió ligeramente. No tienes miedo de ello. La armadura, dijo, tirando de un número neural hack fusionado. Tengo miedo de los burócratas, de las auditorías fiscales y de las telenovelas ambientadas en Marte. Esta cosa simplemente está irritable. La mayoría de los humanos no tocan la tecnología vagar. La mayoría de los humanos no somos como yo. La mayoría de los humanos todavía piensan que cuántico significa más rápido. Eso le valió una carcajada,
que para los estándares de los vagabundos bien podría haber sido una carcajada. Dne volvió a colocar la unidad del pecho en su lugar y le entregó el guante. Necesitarás volver a vincular la interfaz sináptica tú mismo. Se hunde en cualquier músculo que ustedes, los extraterrestres, tengan en lugar de culpa. Se colocó el guante con facilidad y práctica. Hizo clic contra su muñeca como si la hubiera extrañado. Dne la observó flexionar los dedos. No más temblor. No visiblemente. Entonces de repente ella habló de nuevo. A mi hermano le hubieras gustado. Él levantó la vista sobresaltado. ¡Guau! Eso podría ser lo más lindo que alguien me haya dicho jamás, incluida mi madre. Y solo lo dijo después de que sobreviví a una explosión. Caleb no dio más detalles. Ella simplemente se quedó mirando la armadura como si ésta pudiera responder por ella. Después de un momento, ella preguntó, ¿arreglas todo con bromas? Solo las cosas importantes, dijo. El resto lo ignoro hasta que exploten. Hubo silencio por un rato después de eso, pero no fue un silencio brusco. Ya no. Se instaló a su alrededor como el suave zumbido del reactor y el oxígeno filtrado. Afuera, las estrellas flotaban detrás de la ventana como pensamientos olvidados. Allí dentro trabajaban los dos. No al unísono, no todavía, pero más cerca de lograrlo que antes. Y cuando le entregó el siguiente componente, sus dedos rozaron los de él brevemente. Pero fue suficiente. La malla neuronal estaba frita. No solo quemado, no solo cableado cruzado. No, era una escena de un crimen. Si Dne tuviera que adivinar, alguien había introducido una granada de pulso directamente en el núcleo torácico del traje y le había pedido cortésmente que muriera lentamente. Murmuró algo obsceno en voz baja y abrió la carcasa con un chasquido delicado. El circuito interno parpadeaba como una fogata que se apaga. Perfecto. Detrás de él, Caleb permanecía inmóvil. Sus brazos estaban cruzados de esa manera que sugería que tenía una paciencia inmensa o que estaba calculando cuántos huesos tenía. Esto, dijo, sosteniendo un conector medio derretido, era una vez un circuito susurrante. De primera línea. Ahora es una masacre de espaguetis. Felicidades, dijo ella, sin responder, lo cual no era inusual. Parecía tratar la conversación como una batalla, algo a lo que solo se podía acceder cuando era necesario y preferiblemente con apoyo. Ya sabes, añadió, inspeccionando los hilos. Hay gente que ni siquiera tiene circuitos de susurro. Tengo un amigo que graba todos sus pensamientos en voz alta en un antiguo secador de pelo de tierra. Afirma que es retro. Personalmente creo que simplemente disfruta estar solo. Todavía nada. Aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente, interés, juicio. Las expresiones de Bakar eran como crucigramas crípticos sin pistas. Ajustó la lente de la lupa sobre su ojo, enfocó e hizo una pausa. Algo brillaba débilmente debajo de la malla deformada. Un débil bucle de datos de sonido atrapado en una retroalimentación entrecortada. Un recuerdo grabado no borrado completamente. Con la delicadeza de quien desactiva una granada que también podría ser una mascota, aisló el fragmento del eco. La voz era débil. Masculino urgente. Kite, ve y sal. Luego estática, luego silencio. Ella no se movió, pero él sintió que el aire detrás de él cambiaba. Su respiración era constante, pero demasiado constante. El tipo de calma que no era calma en absoluto. Cerró el circuito sin decir palabra. «Puedo limpiar eso», ofreció. «No es necesario que lo conserves, a veces el pasado no es más que basura ruidosa». Su respuesta llegó después de un largo periodo de silencio. «Si lo borro, olvidaré el tono exacto de su voz». Dne dejó escapar un suspiro que no tenía intención de contener. Esa es la segunda peor razón que he escuchado para mantener datos corruptos. ¿Y el primero? Una vez conocí a un tipo que guardaba todos los mensajes de enojo de su ex porque decía que tenían textura emocional. Ahora vive en un cajón de carga en las afueras de Saturno. Caleb parpadeó lentamente.
Probablemente eso fue lo que dijo el vicario para divertirse un poco. Lo extraño, dijo casi demasiado suavemente. Sí, respondió Dne, reiniciando la interfaz. Yo también extraño a la gente. Sobre todo cuando me toca pagar las bebidas. Ella se sentó de nuevo en el borde del banco. Esta vez más cerca. No exactamente cerca, pero tampoco al otro lado de la habitación, esperando la perdición. Su mirada se detuvo en la placa del pecho del traje. Las fibras neuronales expuestas parpadearon débilmente, respondiendo a la proximidad como si pudieran sentirla. ¿Alguna vez peleaste? Ella preguntó. No levantó la vista. ¿A mí? No, soy lo que llaman un activo no combatiente, que es un término elegante para el tipo que se esconde detrás de los grandes y reza para que el plasma no se curve. Yo arreglo cosas máquinas, drones, máquinas expendedoras y algún que otro extraterrestre emocionalmente indisponible. Ella inclinó la cabeza. Él captó eso. Sin ofender. Eres un poco más expresivo que una unidad expendedora. Hablas demasiado. Riesgo profesional, dijo sonriendo. Además, soy el único aquí que habla conmigo, por lo que el ciclo de retroalimentación se vuelve extraño. Ella se inclinó hacia adelante y volvió a colocar un plato pequeño sin preguntar. Sus dedos se movían con memoria. Muscular, precisos y cuidadosos, como si estuviera reconstruyendo algo frágil. ¿Funcionará de nuevo? Ella preguntó. La armadura, dijo. Eventualmente. La parte que recuerda. Él dudó. Esa parte siempre funciona, quisiéramos o no. Por una vez, no lo corrigió. No le dijo que lavar era más complicada que la memoria o la mecánica. Quizás sabía que él ya lo sabía. O quizás estaba cansada de ser la única en la sala que recordaba cómo sonaba la pérdida. Le entregó la varilla de soldar. Toma la siguiente pieza. Si me equivoco, culparé a tus instrucciones. Esta vez no le temblaron las manos. La alarma de la esclusa de aire sonó a media frase. Justo cuando Dne explicaba la sutil diferencia entre un condensador térmico y una placa calefactora, se quedó paralizado, con la llave inglesa aún en la mano, en el aire como un director de orquesta que pausa su sinfonía. Eso es un diagnóstico de rutina o el comienzo de un obituario muy emocionante, dijo. Caleb ya estaba de pie, con una mano cerca de la armadura a medio reparar. Dne le hizo un gesto para que se quedara quieta. Tranquila. Probablemente solo sea el dron de café intentando atracar otra vez. La última vez confundió mi taller. Para un compactador de basura. No se le puede culpar, la verdad. Pero el segundo tono de alarma resonó en la bahía. Agudo, insistente y, sin duda, nada amigable. Suspiró. Cierto. No era café. Probablemente asesinato. Golpeó el panel de comunicación en la pared. Estática. Entonces, una voz distorsionada lo interrumpió. Brecha. Floración de nanitos. Fallo de contención. Dne se giró hacia Caleb. ¿Qué te parece el combate espontáneo con nubes moleculares sensibles? Ella no respondió. Ya se estaba poniendo el guantelete. Saltaron chispas brevemente cuando el circuito se apagó y la armadura se estremeció como si acabara de respirar hondo. Se movieron rápido por el pasillo, ella en medio, él cargando un cortador de plasma modificado que también funcionaba como tostadora. Técnicamente, lo probó una vez. El pan se vaporizó. Al doblar la esquina, la puerta de la bahía se cerró. Un güer bajo vino del otro lado. Algo mecánico, húmedo y curioso. Dne pegó la oreja a la pared, pero se arrepintió de inmediato. Está susurrando. Él, dijo. Las puertas no deberían susurrar. Está probando el sello, respondió Kite. De nuevo guerrero, buscando debilidades. ¿Ves? Por eso odio la tecnología consciente. Sin límites. Con un siseo, la puerta se partió por las costuras. Desde la oscuridad del otro lado, algo plateado se deslizó hacia adelante, fino como el polvo, zumbando como estática.
Una nube de nanitos diseñados, transformándose en garras, antenas, ojos. Caleb dio un paso adelante antes de que Dne pudiera gritarle que no lo hiciera. La armadura respondió de inmediato. Con cada paso que daba, los circuitos pulsaban, enviando arcos de energía que danzaban por sus extremidades. La placa pectoral a medio reparar crujió, intentando activarse. La bota derecha parpadeó con un pulso fallido del motor de salto y emitió un ruido como un hipo. Ella se abalanzó de todos modos. Dne hizo lo único sensato que se le ocurrió. Lanzó una llave inglesa a la nube. La atravesó y golpeó contra la pared. «Buenas noticias», gritó. «No son alérgicos a las llaves inglesas». Kite, mientras tanto, ya se había activado. El emisor de su antebrazo desató una ráfaga de luz intensa por el pasillo. La nube retrocedió, doblándose sobre sí misma. Dne agarró una manguera de ventilación de la pared, la abrió y desató un chorro de sustituto de nitrógeno líquido, que en teoría estaba destinado a sistemas de refrigeración, pero en la práctica era excelente para congelar cosas que no debía. La nube de nanocitos chilló o simuló chillar de todos modos y se dispersó como datos espantados. «Vale», dijo Dne jadeando. «Eso era nuevo. Le doy un 6 sobre 10 en la escala de horror existencial. Puntos deducidos por ser tan brillante». Caleb estaba de pie en medio del cuartel, con la visera agrietada, y salía humo del borde de su puldrón. «¿Esa era tu idea de defensa?» «Era mi idea de no morir, que es un tipo de brillantez muy específico». Se giró apenas un instante y asintió. De vuelta en la bahía, después de que se activara el cierre de emergencia y los pasillos volvieran a su bullicio habitual, Dne se desplomó sobre una caja. Caleb permaneció de pie, comprobando la interfaz del guantelete. «Bueno», dijo, recuperando el aliento, «ahora puedes decir oficialmente que has luchado contra un fragmento de IA rebelde, una nube autorreplicante y el poco orgullo que me quedaba después de intentar salvarte con una manguera». Arqueó una ceja. No parecía eso. Entré en pánico con estilo, una larga pausa. Entonces Caleb, sin levantar la vista de la armadura, dijo: «Tu puntería fue buena». Parpadeó. «¿Me estás felicitando?» «Solo observando. Eso es bar para un cumplido». Ella no lo negó. En cambio, le entregó la articulación del brazo que había estado arreglando antes de la interrupción. Ahora estaba ligeramente abollada. «Supongo que tendré que empezar de nuevo», murmuró. «Lo bueno es que trabajo bien bajo presión. Defino bien. Me mantengo con vida». Ella asintió una vez. «Aceptable». Y por un momento, creyó que casi sonreía. Dne había pasado una vez 3 días dentro de un ascensor de carga defectuoso con un robot de karaoke que solo sabía una canción en 13 idiomas diferentes. Esa había sido, hasta ese momento, la experiencia emocionalmente más confusa de su vida. Ahora estaba agachado junto a la placa pectoral de Caleb, intentando evitar el contacto visual con el circuito de susurros que pulsaba débilmente tras la armadura. El mismo circuito de susurros que había prometido dejar en paz. El mismo que reproducía fragmentos de memoria como una canción de cuna rota. No pretendía activarse. Estaba 98% seguro. Tal vez 97%. «De acuerdo», murmuró. «Está bien. Es solo una grabación. Nada de qué preocuparse». Eco de batalla fantasmal de audio. Tept ligero con sonido envolvente. Totalmente normal. La voz se repitió de nuevo. La voz de su hermano se cortó bruscamente. «Caleb, no te vayas. Corre, por favor». Desactivó la reproducción. Caleb no se había movido. Estaba sentada exactamente donde había estado cuando comenzó el sonido, con las rodillas ligeramente levantadas y la visera oscura. Por un momento, Dne pensó que no lo había oído. Luego exhaló, bruscamente, forzadamente, como si hubiera estado conteniendo un grito. Lo redujo a un suspiro en el último segundo. «Bien», dijo Dne, levantándose lentamente.
Hagamos como si no hubiera pasado nada y hablemos de cómo casi me electrocutan los cambios de humor de tu armadura. Accediste a ella, dijo, no enojada, simplemente plana. Estaba comprobando la integridad del hilo neuronal. Se activó sola como un triste truco de magia. Se puso de pie. Su expresión no era vacía, sino fija, como si la hubiera soldado con calor interno. Agarró un trapo para limpiarse el disolvente de los guantes. Sabes, en la Tierra, procesamos el trauma inventando bebidas de temporada y viendo maratones de series sobre abogados en el espacio. Yo no proceso el trauma, claramente. Bajó la mirada hacia la armadura. Las comisuras de su boca se crisparon, no de ira, sino con algo más amargo. Los circuitos de susurros no son solo grabaciones. Reflejan emociones. Mantienen resonancia. Así que, como copias de seguridad emocionales, ecos. Genial. Llevas un simulador de duelo de bolsillo. Muy saludable. Caleb no. Discutir. Ella simplemente pasó junto a él, pasando una mano por la placa pectoral ahora sellada. La armadura brilló levemente bajo su tacto. Dne intentó no temblar. La cosa casi ronroneó. ¿Alguna vez has pensado en tomarte unas vacaciones?, preguntó. Ya sabes, un lugar tranquilo, con menos explosiones y nanotecnología embrujada. Soy VCAR. No nos tomamos vacaciones. Cierto. Cierto. Te vengas. Mi culpa. Hubo una larga pausa. Finalmente se giró, con una mano aún apoyada en el traje. Murió para ganar tiempo. Dijo que tenía segundos. Yo necesitaba más. Dne se apoyó en la consola. ¿Alguna vez te despides? No tenía tiempo. Nadie lo tiene nunca. Se quedaron allí, el silencio los envolvió. No pesado, no hostil, simplemente pleno. Dne se rascó la nuca. Para que conste, dijo, si muero arreglando tu armadura, espero un elogio dramático, posiblemente algo con plasma en llamas y un holograma mío guiñando un ojo. Ella lo miró con ojos ilegibles. Luego, sin apartar la mirada, ella dijo, lanzamos a nuestros muertos a las estrellas. Dne hizo una pausa. Podría apoyar eso, y no hacemos panegíricos. Bueno, esa parte es un poco grosera. Inclinó la cabeza. Podría añadir tu llave inglesa al lanzamiento. Su pecho se agitó con una risa. Si haces eso, te perseguiré en el traje. Susurra chistes malos cada vez que tu sistema de puntería se fije. La boca de Caleb casi se curva. Cogió el guantelete que ella había dejado en el banco. Terminemos las reparaciones. Si esperamos más, los fantasmas de la IA podrían sindicalizarse. Ella tomó el guantelete con un gesto de la cabeza. Trabajaron en silencio durante un rato, pero de vez en cuando sus ojos se posaban en él. No fríos, no cautelosos, simplemente allí, como si lo hubiera clasificado bajo una nueva categoría. No amenaza, no solo ingeniero, algo más. La unidad de camuflaje explotó en una nube de chispas verdes y un ruido que Dne solo pudo describir como un cazó descontento siendo estrangulado. Eso fue una prueba. Corre, dijo, tosiendo y apartando el humo con la mano. Es un paso importante en toda mejora exitosa. Fallamos a propósito al no saber qué no hacer. Kate estaba cerca, el torso de su armadura ahora completamente operativo, las piernas invisibles, solo piernas. El resto de ella flotaba ligeramente sobre la cubierta a plena vista, con los brazos cruzados y la boca apretada en una línea que sugería un fuerte juicio. ¿Por qué solo están mis piernas camufladas? Ah, dijo Dne, tocando el panel de diagnóstico. Bueno, técnicamente tus pantorrillas están completamente optimizadas, lo cual es genial porque si nos atacan enemigos que solo apuntan por debajo de la rodilla. Eres básicamente invencible. Su boca no se movió, pero su visor se inclinó ligeramente hacia abajo como si estuviera contemplando incinerarlo con un solo pensamiento. De nada, añadió. No puedo usar esto en el campo.
No deberías usar esto en el campo, respondió, ajustando un condensador. Apenas es seguro para bromas en el pasillo. Caleb apagó la unidad. Sus piernas reaparecieron con un brillo y un clic reticente. Tu tecnología es imprecisa. Esa es una forma muy elegante de decir creativo. Me acercó la tarjeta de herramientas y se arrodilló para reiniciar la bobina de dispersión de la unidad. Ustedes, los de tipo variable, creen que si algo no zumba de forma ominosa y requiere sacrificio de sangre para activarse, es primitivo. Se agachó junto a él, con una rodilla apoyada en el blindaje. Nuestra tecnología está diseñada con un propósito. La mía también. El propósito no es morir. Idealmente, con destellos. No discutió. Simplemente le entregó una bobina de repuesto sin que se la pidiera. Un pequeño gesto. Simple. Pero algo en ella hizo que Edne se detuviera durante medio segundo antes de tomarla. Por curiosidad, dijo instalando la pieza. ¿Cuál es tu plan después de que te desvanezcas como es debido? Porque supongo que no vas a desaparecer y buscar una luna tranquila a la que gritar. El Alto Consejo me ha etiquetado como desertor. Si regreso, me ejecutarán. Bueno, entonces ese plan no. Ella no respondió. El sonido de su llave inglesa apretándose llenó el momento. Mira, dijo, sé que solo soy el tipo con las llaves inglesas. Y los comentarios ingeniosos, pero si necesitas una nave rápida y un contrabandista poco fiable, conozco a un tipo. Se llama Tico. Huele a queso quemado y una vez me vendió una caja de mapas estelares falsos, pero tiene buen corazón. 2. De hecho. Uno de ellos incluso funciona. Caleb inclinó la cabeza. ¿Me ayudarías a correr? Parpadeó. Vaya, cuando lo dices así, suena heroico. Iba a decir que me las arreglaría torpemente para salir de una situación moralmente ambigua, pero sí, claro. Un silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero no estaba vacío. Se ajustó el emisor en el antebrazo y dijo, «Me recuerdas a alguien. Ojalá que sea simpático». Era ruidoso, torpe, se reía a destiempo. De momento, todo bien. Pero hacía que la gente se sintiera más ligera incluso cuando no lo deseaban. Ne sintió que algo cálido se instalaba en su pecho, algo desconocido y profundamente incómodo. Se encogió de hombros mal. Lo intento. Hay gente que hace malabarismos. Yo cuento chistes y reparo traumas interestelares con piezas recicladas. ¿Murió?, preguntó en tono neutral. Ne tardó más de lo previsto en responder. Lo hizo antes de que pudiera decirle que me debía 50 créditos. Caleb se puso de pie. La capa brilló de nuevo, esta vez más estable. Giró un pie, probando su movimiento. Limpio, silencioso. Lo has mejorado. Soy un hacedor de milagros, dijo. O un idiota con mucha suerte. Quizás ambas cosas. Ella lo miró y esta vez su voz era suave, casi burlona. Tu puntería con la manguera del refrigerante fue buena. Sonrió sin querer. Te lo dije. Estilo bajo presión. Le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Él la tomó. Su agarre era firme, cálido, no como una armadura. Ya no. El diagnóstico final parpadeó. Ne miró la pantalla durante 10 segundos antes de exhalar como si acabara de desarmar un pastel de cumpleaños nuclear. Eso es todo, dijo. Todos los sistemas están sincronizados. Sincronizados de nuevo y luego doblemente sincronizados por si acaso el primer fregadero estaba mintiendo. Caleb estaba de pie junto a él, ahora completamente blindado. Sin parpadeos, sin chispas, sin gemidos malhumorados del traje exo, solo un zumbido bajo y constante que vibraba débilmente por la cubierta, como el sonido de algo peligroso recordando cómo respirar. Giró la muñeca ligeramente. La armadura respondió como si la hubiera extrañado. Ne retrocedió. Allí. 100% operativo, 98% aterrador y al menos un 30% legalmente considerado un arma de disrupción planetaria.
Caleb ladeó la cabeza. ¿Solo el 30%? Oye, dale una semana, dijo. Se vuelve más ilegal cuanto más lo usas. Activó los sistemas internos. El traje brilló y se enganchó por completo. El motor de sigilo se activó con un susurro, apenas audible. Dne la observó mientras desaparecía del torso hacia arriba. La mitad inferior volvió a flotar un instante y luego se desvaneció. Oh, bien, murmuró. Las capas funcionan y esta vez no solo te aíslan los muslos. Progreso. Su voz llegó a través del comunicador. Estás mejorando. Me gusta cómo suenas de sorprendida. El brillo se desvaneció cuando ella apagó y reapareció. Sus ojos se encontraron con los de él. Fijos ahora, pero más suaves. Dne no pudo identificar la expresión, pero no era la que tenía cuando llegó. Esa había sido toda acero y silencio. Esta era más humana, no menos vagar, solo más compleja. Se aclaró la garganta, fingiendo revisar un panel que no necesitaba revisión. Entonces, supongo que esta es la parte donde despegas, te desvaneces en la oscuridad y te conviertes en un mito susurrado por diplomáticos aterrorizados y piratas espaciales con conciencia. Todavía no, dijo ella. Estarán vigilando las salidas. Entonces quédate un poco más. Imagina que estamos calibrando tus sensores de sarcasmo. Caleb caminó lentamente por la bahía, probando el movimiento. Todos los sistemas respondieron. Sin demora, sin resistencia. Dne se apoyó en la consola. Sabes, he trabajado con muchos clientes. Algunos estaban enojados. Otros intentaron. Para pagarme con hongos secos. Un tipo me dio una botella de lo que, según él, era aguardiente marciano. Resultó ser limpiacristales. Cale se detuvo. ¿Qué te di? Trauma emocional, una conmoción cerebral leve y un excelente caso práctico de unión de armaduras. Casi sonrió. No solo un parpadeo, sino una inclinación de boca. Entonces dijo, podría haber muerto aquí. Sí, claro, respondió. Pero no por mi culpa. Esta es la distinción importante. Me ayudaste a sobrevivir. Se encogió de hombros. Eso es lo que hago. Tú rompes, yo reparo. Tú lloras, yo ofrezco bocadillos. Tú desatas la venganza en múltiples sistemas estelares. Te recomiendo una almohada de viaje. Te quedaste. No respondió de inmediato. Había cosas que la gente decía y cosas que solo importaban cuando no se decían. Metió la mano en un cajón, sacó algo pequeño y se lo arrojó. Era su llave inglesa, la que usó en el núcleo de su armadura. Me estás dando una herramienta. Asintió. Así que cuando se rompa de nuevo, pensarás en mí o me maldecirás. De cualquier manera, seré recordado. Caleb le dio vueltas en la mano. No olvido. La habitación quedó en silencio. Dne finalmente dijo, no vas a volver. ¿Verdad? No lo sé. Eso es mejor que no. Se giró hacia la rampa de atraque y dudó. Si lo hago, ¿seguirás aquí? No tengo ningún otro lugar donde estar a menos que alguien necesite que le desarmen su cafetera nuevamente. Ella dio un paso adelante, solo un paso cerca, lo suficiente para que él sintiera el calor que irradiaba el núcleo de la armadura. Luego, suavemente, tocó la frente con la de él. Sin palabras, solo contacto, solo el momento. Y luego ella se fue. La unidad expendedora finalmente dejó de intentar dispensar tenedores en la bandeja de café. Dne tomó eso como una señal de crecimiento o resignación. Es difícil decirlo con maquinaria. Bebió algo caliente y posiblemente legal, se reclinó en su silla y miró fijamente la bahía de atraque ahora vacía. La marca de la quemadura de la pelea con la manguera del refrigerante todavía estaba allí, medio pulida. Había considerado borrarlo, pero luego decidió no hacerlo. Cada puesto avanzado tenía sus cicatrices de batalla. Pensó que éste merecía quedarse con algunos. Las comunicaciones crepitaron, hubo estática y luego una voz. No es de ella,
solo del control de la cadena de suministro, pidiendo confirmación sobre su próximo envío de llaves hidráulicas y sellador térmico. Lo confirmó, escuchando a medias. Su mano se cernía sobre el viejo panel de datos que descansaba en el banco, el que aún contenía los últimos diagnósticos del sistema de la armadura de Caleb. No lo había borrado. Se dijo a sí mismo que era para referencia técnica o investigación o algo práctico. Sobre todo, no quería olvidar el patrón que había formado su traje cuando estuvo completamente en línea. Parecía vivo. No de una manera espeluznante. Bueno, tal vez un poco, pero sobre todo en la forma en que miraban los viejos soldados cuando finalmente recordaban que solían bailar. Ella no había regresado. Aún no. Quizás nunca. Pero de vez en cuando, una señal extraña rebotaba en su red satelital. Un ping codificado sin firma de datos, que pulsa una vez, 2 veces y luego desaparece en la estática. Podría ser una interferencia. Podría ser clima espacial. Podría ser otra cosa. La última vez que vino, respondió con un viejo archivo de audio de la Tierra. Era una grabación de él contando un chiste, uno verdaderamente horrible. Algo sobre un agujero de gusano, un cyborg y una tostadora confundida intentando sindicalizarse. Lo terminó diciendo, donde quiera que estés, intenta no vaporizarte, o al menos luce bien haciéndolo. No sabía si el mensaje alguna vez le había llegado. La puerta detrás de él se abrió con su habitual ruido perezoso. Clint, el oficial de saneamiento a tiempo parcial de la estación y teórico de la conspiración a tiempo completo, entró arrastrando los pies, sosteniendo una bandeja con lo que él insistía eran muffins de proteínas, pero Kedne sospechaba en privado que se trataba de aislamiento de pared reciclado. ¿Sigues mirando esa bahía de atraque? Clint preguntó con la boca llena. Me gusta la simetría, respondió Dne. Y pausas dramáticas. Ella no va a volver. Tal vez no, dijo dejando el bloc de datos a un lado. Pero si lo hace, dijo Clint, agitando vagamente un panecillo como si fuera un palo de profecía. Me debes 20 créditos. No te debo nada, dijo Dne. Apuesto a que me derretiría y me convertiría en chatarra la primera semana. Todavía no estoy desguazado. Ella te rompió las costillas. Dne levantó un dedo. Por accidente y con cariño. Clint gruñó y se alejó. Dne se quedó estirándose. El silencio ahora era más silencioso, no más vacío, simplemente más tranquilo. El taller se sintió diferente, como si hubiera absorbido algo o alguien. Revisó las herramientas, reorganizó un estante, recalibrado una unidad de diagnóstico que ni siquiera estaba apagada. Los viejos hábitos no mueren, simplemente persisten. Antes de salir, pasó por el banco de trabajo y recogió un pequeño objeto. Un perno de aleación de vagar suave en los bordes aún zumbando débilmente desde el momento en que se había unido al guante de Kite. Él lo había guardado, dijo que era para análisis estructural, mintió obviamente, lo deslizó en su bolsillo afuera de la bahía. Las estrellas pulsaban contra el vacío como pensamientos obstinados que se negaban a desvanecerse en algún lugar ahí. Afuera ella estaba corriendo, escondiéndose o quemando agujeros a través del tipo de personas que pensaban que el silencio debilitaba a alguien. Pensó que haría las 3 cosas. En eso se giró hacia el comedor, ya ensayando otro chiste terrible. Tal vez algo sobre pozos de gravedad y consejos sobre relaciones. Mientras se alejaba, las luces del puesto de avanzada parpadearon brevemente. Solo un pulso.